En este momento viene con nosotros la doctora Liliana María Piedra Castro, y es bióloga marina con doctorado en ciencias naturales. Tiene 25 años de experiencia universitaria en la Universidad de Costa Rica, imparte cursos de ecología, manejo de humedales, entre otros. Es investigadora con respecto al cambio climático, ecosistemas marinos, humedales, entre otros, y editora de la revista Environment and Technology. Le damos la bienvenida a la doctora Liliana. Su tema, estado de conservación y priorización de lagunas para el manejo activo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre, Barras de Colorado, Costa Rica. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias a los organizadores de este congreso por la posibilidad de compartir nuestra experiencia de trabajo desde Costa Rica. Tal y como nos comentaba nuestra presentadora, hoy vamos a hablar sobre lagunas. Las lagunas que están en el Refugio Nacional de Vida Silvestre, Barra de Colorado. Este refugio se ubica en la parte norte de Costa Rica, en el Caribe Norte. Es el refugio más grande que tenemos, con más de 90,000 hectáreas, y que su característica principal es que tiene una gran cantidad de humedales. Y esto hace que este refugio tenga una connotación, una importancia especial. Y es que por las dificultades de acceso que tenemos, es uno de los sitios donde se ha generado menos información en el país. Y cuando pensamos en estado de conservación, estamos pensando en cuáles de esas lagunas podríamos trabajar más, podríamos investigar más, poner más interés en términos de su valor de importancia. Siguiente, por favor. Para esto hemos trabajado en este lugar varias temáticas. Esta específicamente está relacionada con la etapa 3 de nuestro proyecto, que consiste en la caracterización de las lagunas internas de Barra de Colorado, donde hemos hecho en primera instancia la evaluación de la vegetación acuática dentro de las lagunas internas del refugio. Con esta información hemos establecido la composición y la cobertura de las plantas en las lagunas internas del refugio. Hemos hecho una priorización a partir del estado de conservación de esas lagunas y la caracterización físico-química de tales lagunas. Y esta información nos ha contribuido a definir con cuáles lagunas vamos a trabajar primero. Siguiente, por favor. Dentro de este trabajo que estamos realizando en Barra de Colorado, hemos definido los servicios ecosistémicos que estas lagunas presentan y los hemos agrupado según la clasificación de servicios ecosistémicos, donde tenemos el servicio de regulación con la retención de agua, la regulación de inundaciones, la disminución de la turbulencia, la estabilización de los sedimentos, entre los de aprovisionamiento, la producción de alimento, la generación de fibras, la producción de agua dulce, especialmente para consumo humano, y la producción de forraje para los animales que están criando las personas que viven en esta zona. Y dentro de los servicios de apoyo tenemos la formación de suelo, la contribución al ciclo de nutrientes, el mantenimiento de la biodiversidad y la conservación de la diversidad genética.
Todos estos son fundamentales para que este refugio pueda mantenerse en el largo plazo y que pueda servirle a las comunidades que están asociadas a él. Siguiente, por favor. Hemos trabajado con 8 lagunas, dentro de las que se encuentran la Laguna Pereira, la Laguna Atrás, la Laguna en Medio y la Laguna Agua Dulce, que están señaladas en cada una de las imágenes que tenemos en la pantalla. En la primera imagen, la que tenemos a mano izquierda, hemos elaborado un mapa con la distribución del pH para estas 4 lagunas, donde el color más rojo, el más intenso, está relacionado con los valores más bajos de pH, y los colores que tienden a ser verdes van a ser los valores más altos. ¿Qué es el elemento importante en esta diapositiva? Que los valores de pH se encuentran en rangos aceptables. Estas lagunas son de carácter costero. Vamos a ver que se encuentran con algún grado de salinidad, pero los valores de pH se encuentran dentro de los valores aceptables. Donde encontramos las condiciones más ácidas es la Laguna Pereira, que es la laguna que tenemos más interna y que tiene menos contacto con el mar. En cuanto a los valores de turbidez, vamos a encontrar que los valores azules son los más bajos, los valores cafés más oscuros son los valores más altos. Nuevamente encontramos a la Laguna Pereira con los valores más bajos en cuanto a la turbidez en partes por millón, y en relación con el oxígeno disuelto, donde el verde es el valor más bajo, el azul el valor más alto, encontramos que en general tenemos buenas características para el oxígeno disuelto, que están incluso en la laguna de agua dulce llegando hasta más de 12 miligramos por litro, pero en la Laguna Pereira, que ya veníamos viendo los valores más tensos en cuanto a pH y turbidez, estamos observando también valores relativamente bajos de oxígeno, e incluso que llegan a ser hasta de 1,3 miligramos por litro, donde la vida, los organismos vivientes que necesitan el oxígeno que está disuelto en el agua, ya empiezan a verse comprometidos. Siguiente, por favor. Cuando caracterizamos estas 4 lagunas en términos de la penetración de la luz y en el eje de las X de las figuras superiores, tenemos las estaciones de muestreo, y en el eje de las Y, la penetración de la luz. Estamos observando que la Laguna Pereira tiene una buena penetración de la luz, que supera, hay un punto donde casi supera el 1.5 metros, a pesar de las condiciones de las que veníamos hablando. En el caso de las 3 lagunas siguientes, Atrás, En Medio y Agua Dulce, la entrada de luz es muy limitada y en algunos puntos incluso no llega ni a medio metro. En el caso de la salinidad, observamos que la Laguna Pereira no alcanza valores de salinidad donde podamos decir que tiene condición de salobre, en tanto que las demás lagunas sí alcanzan esa condición en algunos de sus puntos. Las temperaturas estuvieron entre los 25 y los 27 grados, que son propias de las zonas tropicales donde vivimos nosotros, y la conductividad eléctrica se movió entre los 100 en el caso de Pereira y los 836 en el caso de la Laguna Agua Dulce. Siguiente, por favor.
Adicionalmente, estas 4 lagunas nos permitieron observar la cobertura de la vegetación, viendo que hay algunas especies que tienen una dominancia sobre la cobertura de la laguna. Estas especies que tienen dominancia son especialmente especies que son flotantes en el cuerpo de agua o bien que se encuentran arraigadas. En el caso de la laguna Pereira pudimos observar la presencia predominante de 2 especies y 6 especies que, aunque estuvieron presentes, tuvieron coberturas bajas. En el caso de Laguna de Medio, 4 especies fueron dominantes, 4 especies están presentes, pero los porcentajes fueron bajitos. En el caso de la laguna de atrás, podemos encontrar 5 especies que fueron dominantes, ¿verdad? Pero una sola de ellas logró tener la máxima representación, pero tuvimos muchísimas más especies. Hay una riqueza mayor en esta laguna de atrás. Mientras que en la laguna Agua Dulce, 2 especies tuvieron la misma condición de dominancia y tuvimos realmente poca representatividad de riqueza de especies. En la imagen de la derecha sobre estado de conservación, vamos a observar que el valor rojo son los que nos indica la máxima importancia o la máxima necesidad de conservación, considerando estas características de las que hemos venido hablando. Entonces, en el caso de la laguna de atrás, la laguna de Agua Dulce son las que requieren que les pongamos más atención en términos o las de mayor condición de afectación y que requieren más de esfuerzos de investigación y de esfuerzos de gestión y manejo. Siguiente, por favor. Dentro de estas especies, dentro de estas lagunas en las que hemos estado trabajando, hemos identificado estas especies. Resalta la condición de Eichhornia crassipes, que es una especie exótica con carácter de invasora, e igual que Pistia stratoides, las dos, una ubicada en la superior derecha y la otra en la inferior izquierda, donde tenemos las 2 especies que son exóticas y que tienen condición de invasoras. Pero no siempre las exóticas son las únicas invasoras. También en la parte inferior tenemos a Lubdigia hexapeltara y ninfa amplia y salvinia mínima, que son nativas, pero que también se comportan como invasoras. O sea que bajo condiciones de estrés y ciertas características físico-químicas de las lagunas, empiezan a crecer en forma muy abundante y empiezan a cubrir los espejos de agua. Mientras que las 3 especies que tenemos con una N en la parte superior, Ceratophyllum demersum, Marsilia policarpa y Nymphoides indica, las 3 nativas tienen un crecimiento normal. Siguiente, por favor. Involucramos también a la laguna Samay, la laguna 9, y aquí tenemos las características de tales lagunas. En este caso, en términos de pH, ambas lagunas se mantuvieron en valores aceptables. Tenemos en el caso de la turbidez, también encontramos que la laguna Samay es donde se observó menor cantidad de sólidos en suspensión, donde la entrada de luz fue mayor, mientras que en la laguna 9, pues tuvimos una condición un poquito más de sedimentos que hacía que la entrada de luz fuera más limitada. En tanto que en la cantidad en el oxígeno disuelto, vemos que la laguna Samay, aunque logró tener un máximo de 351, habían puntos donde la cantidad de oxígeno era muy baja, menos de 1.
ya podemos imaginar el estrés que esto genera para la biodiversidad que depende del consumo de oxígeno que está disuelto en el agua. En tanto que la laguna 9 mostró concentraciones altas de oxígeno en algunos puntos, alrededor de 10, mientras que en otros puntos teníamos oxígeno muy bajo. Y esto nos habla de del limitado movimiento de agua que tienen estas lagunas. Siguiente, por favor. En términos de la transparencia, pudimos ver que dependiendo de la ubicación en la laguna, también, y está relacionado con lo que vimos antes, la transparencia en algunos sitios era buena, pero en otros puntos era muy baja. Era muy baja. Igual en el caso de la Laguna 9, pero en la Laguna 9 logramos encontrar penetraciones de luz que estaban cerca del 1.5 metros. En términos de la salinidad, la Laguna 9 no mostró en ningún momento, en ninguno de los puntos de muestreo, condiciones de agua dulce, solo condiciones de salinidad, igual que en el caso de la laguna Samay. Siguiente, por favor. Cuando observamos la vegetación que tenemos presente en estas dos lagunas, vemos que seguimos manteniendo una dominancia por una o dos especies y representaciones relativamente bajas de plantas acuáticas, y que esa vegetación se encuentra distribuida en la superficie de agua. En términos de la temperatura, encontramos en promedio en Samay 26 grados, la Laguna 9 con temperaturas más altas, probablemente por la profundidad, y mientras que la conductividad encontramos valores entre los 180 y los 290, quizás por la cercanía que tienen ambas lagunas al mar. Cuando hacemos el estado de conservación de la laguna, definitivamente identificamos que la Laguna 9 tiene mayor potencial, mayor necesidad o máxima prioridad de atención en términos de las características que venimos analizando. Siguiente, por favor. Aquí tenemos también la presencia de especies exóticas, Bracharia arecta y Pistia stratoides, que se repite del caso de las 4 lagunas anteriores, donde la tenemos como exótica e invasora. Contamos con 4 especies nativas también que tienen comportamientos de invasoras, como Hydrocotyler ranunculoides, Azolla filiculoides, Lubdigia helminthorrhiza y Salvinia minima. Mientras que solo tenemos la presencia de 2 especies nativas y que no se comportan como invasoras. Ceratopteris talictroides y Pontedera rotundifolia. Siguiente, por favor. Nos quedan 2 lagunas, la Laguna Garza y la Laguna Cahué, que las estamos agrupando juntas porque estas lagunas tienen una condición muy interesante, y es que las podemos denominar como lagunas casi anóxicas en el caso de la Laguna Garza y laguna anóxica en el caso de la Laguna Cahué. Es decir, que el oxígeno en estas lagunas es un factor limitante para el desarrollo de la biodiversidad, pero también de los procesos físicos y químicos. En el caso de la Laguna Garza tenemos concentraciones, la condición de oxígeno de la Laguna Garza y la Laguna Cahué, la concentración de pH las hace una laguna que tiende a ser ácida, mientras que en el caso de la turbidez, los valores de turbidez son bajos y el oxígeno ya les dije que son bajos. Estas características no necesariamente es porque están contaminadas, no necesariamente es porque
tengan afectaciones muy importantes de actividad humana alrededor, sino que podría estar relacionado con las condiciones naturales de estos sitios. Siguiente, por favor. Y de la dinámica hídrica natural. Vemos en términos de la transparencia que en ambas lagunas son poco transparentes. La medición nos da alrededor de 1 metro, pero hay puntos donde encontramos una transparencia que no supera ni los 10 centímetros. En el caso de la salinidad, ninguna de las lagunas llegó a ser salobre, son especialmente de agua dulce. Siguiente, por favor. En términos de la cobertura, la laguna Garza está dominada por 2 especies, mientras que la laguna Cahué tenemos una mayor representación de especies. Sin embargo, esas lagunas, esas especies están cubriendo una buena parte de la laguna. En términos de la necesidad de priorización, entonces la laguna Garza es la que presenta la máxima condición de o la máxima prioridad de conservación, mientras que la laguna Cahué representa solo un 17%. Siguiente, por favor. En términos de la vegetación, seguimos teniendo las 2 especies invasoras y exóticas que vimos en las 4 lagunas, y tenemos una especie más que aparece como invasora, perdón, 2, el Paspalum repens y también la Ludigia octovalvis, que aparecen como nativas invasoras, y tenemos Persicaria acuminata y Utricularia giva como especies nativas, pero que no se comportan como invasoras. Siguiente, por favor. Trabajamos además con la laguna San Luis. Es una laguna que encontramos en la parte más interna del refugio y que tiene como característica una gran cantidad de fauna acuática. Dentro de estas lagunas nosotros vamos a encontrar que hay diferencias. Esas diferencias las podemos ver desde que tenemos lagunas que son costeras y lagunas que son continentales. Estas lagunas que tienen más continentales, el origen es aluvional, donde los suelos son ácidos y tienen una fuerte influencia de los pantanos circundantes, y se desarrollan procesos de descomposición muy importantes de la materia orgánica. Mientras que en términos del oxígeno disuelto, vamos a ver que hay un gran espectro en términos de las lagunas que estudiamos. La condición particular que tiene la laguna Cahué de comportarse como una laguna anóxica, y en relación con las lagunas internas, donde podemos encontrar un incremento de la turbidez, encontramos una importante reducción de la descomposición de la materia orgánica, procesos de sedimentación, de productividad primaria alta, y en términos de la turbidez, observamos que hay una fuerte influencia de los sedimentos, hay una acumulación de la materia orgánica que impide la entrada de luz, especialmente cuando los organismos se mueven, y observamos patrones de mezcla en la columna de agua. Siguiente, por favor. En términos generales, las lagunas del refugio nos están aportando una riqueza de 30 especies vegetales. 17 de esas especies son de 17, esas 30 especies, 17 pertenecen, son 17 familias representadas, donde el gamalote, que es una especie muy importante porque es consumida por el manatí, representa en alguna de ellas el 55%
del material que tenemos disponible. ¿Esto por qué es importante? Porque el manatí es una especie nativa, un mamífero emblemático que se encuentra en estado de conservación muy crítico y que tiene una alta preferencia por esta planta. Pero hay una gran representación de especies invasoras, especialmente por P. stratoides y E. crassipes. De las lagunas donde deberíamos poner más atención en la parte del refugio, tenemos a la laguna de atrás, la laguna Garza y la laguna 9, donde tenemos la máxima prioridad de conservación, y esto realmente nos llama la atención porque en la parte más continental del refugio, en las llanuras del Gaspar, es donde se concentra la mayor cantidad de aves. A pesar de esa alta concentración de aves en la parte interna del refugio, que estamos hablando de 69 especies asociadas a las lagunas, esas 69 especies pertenecen a 30 familias. El mayor interés está situado en las lagunas atrás, Garza y 9. Siguiente, por favor. Bueno, esta información nos llevó a desarrollar un plan de acción para el manejo de las especies invasoras en las lagunas del refugio. Ese plan de acción tiene una serie de líneas para el manejo de las especies con potencial invasor basadas en la guía de la UICN del 2012, donde planteamos acciones en relación con la prevención, la detección temprana y la erradicación y control de estas especies. Siguiente, por favor. Bueno, todo este trabajo que hemos venido desarrollando con las lagunas internas del refugio nos permiten plantearnos tres grandes conclusiones. La primera es que existen especies que están invadiendo las lagunas y que definitivamente en el corto y el mediano plazo requieren seguimiento para analizar la forma en que están colonizando estos espejos de agua y poder generar estrategias que limiten su expansión. La segunda está relacionada con la estimación de la densidad poblacional de peces exóticos invasores en el refugio. Tenemos que valorarlos porque a la luz de su análisis podrían darnos líneas de cómo ellos pueden desplazarse a otros humedales que están conectados con este refugio y que podrían generar afectación en la zona. Y que no fueron evaluados en este componente del proyecto. Otro elemento que se puede derivar de esta información es que las lagunas del refugio de Barra de Colorado ofrecen beneficios importantes para la calidad de vida y para los modos de vida de las comunidades asociadas a estos ecosistemas lacustrinos, y que es fundamental que se desarrollen proyectos que permitan incorporar a estas comunidades locales y que puedan mejorar su economía generando el manejo que requerimos para las plantas acuáticas, para mejorar la calidad del agua y que nos ayude a recuperar los servicios ecosistémicos. Estos beneficios deberán ser evaluados sobre la base de parámetros cuantificables y de parámetros no cuantificables. Siguiente, por favor. Agradecer el aporte que nos han dado el Ministerio de Ambiente en Costa Rica, el Sistema Nacional el área de conservación tortuguero, la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional en Costa Rica, el segundo canje Deuda por Naturaleza, y la Asociación Costa Rica por Siempre, que nos apoyaron en este trabajo.
Muchísimas gracias por su atención. Doctora, usted por su participación en este congreso, interesante el tema, esa investigación de mucha validez para, pues, para la región donde se encuentra usted y como un punto de partida para otros investigadores, ¿cierto? ¿Me escuchó? Sí, muchísimas Ok. gracias por el comentario. Pues esta zona realmente es muy amplia, tiene 167 lagunas. Vean lo importante que es lograr priorizar porque no tenemos dinero para estudiarlas todas. Entonces, sobre cuáles vamos a invertir recursos es fundamental para esos procesos de conservación. Claro que sí, tiene razón. Vamos a ver si hay comentarios en el chat para mostrarle lo que piensan nuestros participantes. Samuel Arroyo, ¿qué estrategia se puede tomar ante las especies invasoras en caso de que empiecen a competir por supervivencia y empiecen a acabar con las especies nativas? Bueno, nosotros como estamos en este momento trabajando en una de esas lagunas, no presentamos resultados porque tenemos apenas un año implementando estrategias, pero ya estamos trabajando en eso. Estamos haciendo extracción manual de la vegetación invasora. Uy, un trabajo enorme, muy cansado, y es el que nos ha resultado mejor. También hemos puesto barreras de sarán 90% para evitar que le llegue luz a la vegetación. Hemos colocado plástico negro muy grueso para evitar que la entrada de luz a la vegetación, y nos ha funcionado bastante bien. También hemos trabajado con la chapia o la corta con machete y con motoguaraña, y aunque ha funcionado, la vegetación ha reducido el crecimiento. Lo que mejor nos ha funcionado es sacarla manualmente, pero esto no puede ser una actividad aislada, sino que debe venir amarrada o unida a cómo las comunidades pueden beneficiarse con esto. Por ejemplo, pues, al extraer ese material podemos hacer compost con esa vegetación. Podemos hacer materiales como hojas a partir de fibras vegetales, papel a partir de fibras de vegetales, cartón, o incluso podrían hacerse también como platitos desechables con esta vegetación. Entonces hay muchas oportunidades, hay muchas condiciones que podemos hacer, pero pues requiere que vayamos trabajando y generando esos enlaces con las áreas protegidas y con las comunidades que que están inmersas dentro de ellos, de manera que esos servicios ecosistémicos los podamos recuperar y que las comunidades locales puedan beneficiarse. Muchas gracias, doctora. Erika Pérez nos dice, buen tema, que nos compromete mucho a los ingenieros ambientales. Claro que sí, un comentario hermoso. No Muchísimas tenemos más. gracias, Erika. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su participación. No tenemos más comentarios en el chat. Esperamos poder contar con usted en próximas ocasiones. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes.